lección segunda de nuestra teoría del derecho va dedicada a los sistemas jurídicos y a las relaciones de las normas dentro de ellos. Un sistema no es un conjunto desordenado de elementos, sino que es un conjunto dentro del cual hay algún tipo de orden entre las partes, los elementos que lo conforman, y así también son los sistemas jurídicos. Pero antes de nada, déjenme plantearles una cuestión. ¿Seríamos capaces nosotros, ustedes, amable auditorio, y yo mismo, de hacer una ley? ¿Por qué no nos proponemos dictar mañana una sentencia? ¿Qué razón hay para que no hagamos un reglamento sobre el uso de los parques públicos en la ciudad de Cuenca? Al fin y al cabo, somos ciudadanos con derechos plenos, somos inteligentes, sabemos de derecho, estudiamos derecho. ¿Por qué no podemos hacer esas cosas? La respuesta es bien sencilla. Porque ninguna norma de este sistema jurídico nos atribuye esa competencia. Y este dato elemental nos da una pista importante sobre los contenidos de esta lección, porque lo primero que debemos observar es que dentro de cualquier sistema jurídico hay normas que regulan nuestra conducta, las conductas de los ciudadanos o las instituciones, de las personas físicas o jurídicas, la norma que sanciona el homicidio, la norma que nos ordena pagar impuestos, pero hay otras normas que no son normas de conducta, sino que versan sobre otras normas. Hay normas que disponen cómo se hacen otras normas, cómo se modifican otras normas o cómo se derogan, se eliminan, se sacan del sistema otras normas. Así que entender la dinámica de los sistemas es comprender la interacción entre esas dos clases, dos categorías de normas. Eso como primer elemento. Y en segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, están esas modalidades de relación de las normas dentro de los sistemas jurídicos. Son 3 o 4 los criterios, las pautas de ordenación de las normas dentro de los sistemas. Hay un criterio de jerarquía, en normas más altas y más bajas, superiores e inferiores. Hay un criterio temporal o cronológico, hay normas anteriores y hay normas posteriores. Hay un criterio de competencia, por ejemplo, en un Estado federal hay unas normas sobre ciertos temas que las puede hacer el Estado central o el Estado federal, en cambio sobre otras materias únicamente pueden legislar los estados federados. Y por último está el asunto de las relaciones por razón de contenido. En últimas, piensen esto para que tengamos un planteamiento menos abstracto. Todos oímos hablar de normas legales inconstitucionales o de normas reglamentarias ilegales o inconstitucionales también. Pero ¿por qué es o por qué puede ser inconstitucional una norma con rango de ley? Porque no la hizo el órgano competente, entonces ahí funciona el criterio de competencia. Porque no la hizo, porque quien la hizo contradijo en su contenido lo prescrito en una norma superior, ahí entra en juego la comparación entre los contenidos de las normas. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace que una norma esté más arriba y que otra norma esté más abajo? Pero si ya es complejo manejar estos 3 o 4 criterios, ahora compliquemos un poco las preguntas. En cualquier país de nuestro entorno, pongan Ecuador, o pongan mi país, España, es posible detectar normas que están en vigor, que se están aplicando, que nos vinculan a los ciudadanos, que los jueces hacen efectivas, normas pero respecto de las cuales a todos nos parece que son inconstitucionales. Bueno, ¿por qué puede haber normas de contenido patentemente inconstitucional que estén funcionando como derecho? En esta presentación nos demoraríamos mucho si entrara a desgranar las claves de este asunto, pero para eso, en los apartados finales de esta lección, diferenciamos entre 3 categorías básicas para el abogado, para el teórico y para el práctico.
la categoría de la validez, la categoría de la vigencia y la categoría de la aplicabilidad. Las normas juegan dentro del sistema, se ubican respecto de los casos, respecto de los hechos que los jueces y otras instituciones enjuician, combinando estas tres categorías: validez, vigencia y aplicabilidad. Para acabar, el ejemplo, simplemente. De vez en cuando, un tribunal constitucional declara nula por inconstitucional una norma que llevaba en vigor, que estaba vigente y venía siendo aplicada tal vez desde hace 1 año, 2, 5, 10. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Que la norma funcionó como derecho, pero a la postre el órgano para ello competente, ese Tribunal Constitucional de nuestro ejemplo, acabó por decir que esa norma propiamente no había sido derecho nunca, porque no respetaba la jerarquía, no respetaba el contenido de la norma superior, no respetaba la competencia, etc. Bueno, ahí tenemos un caso prototípico de norma que no era válida, pero estuvo vigente y resultó aplicable. Estos fenómenos se han visto como verdaderos enigmas durante mucho tiempo, pero gracias a este tipo de precisiones conceptuales ya somos de dar cuenta de esta variante del funcionamiento de lo jurídico, y el abogado que domine, que maneje con soltura estos criterios y estas interrelaciones tendrá indudables ventajas en su desempeño profesional.